aclarar, ¿no?, que la prioridad de nuestra situación académica son las clases, motivo por el cual sabemos que estamos muy atrasados y no podemos darnos el lujo de estar postergando más clases, motivo por el cual vamos a dar inicio a nuestra clase teórica, ¿ya? Eh, Voy a empezar a compartir pantalla, por favor, me avisan. Mm, ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctor. Ya. Eh, el problema es de que a veces viene la admisión, ¿no?, de otros compañeros. Bueno, directamente en la lista que tenemos vamos a sacar un screenshot para registrarles. No vamos a llamar lista. Obviamente, como toda clase, se va a contar lo que es la asistencia, ¿ya? Entonces, vamos a dar el tema de gasometría, porque ya examen de orina y proteinuria ya habíamos visto. Entonces, gasometría, por favor. Mm, Bueno, la gasometría es un examen complementario muy utilizado en nefrología, también se utiliza en neumología y en unidades especiales como es unidad de emergencias y unidad de terapia intensiva, ¿no? Pues en estas áreas se manejan pacientes delicados, críticos. Cabe señalar que la gasometría, chicos, se va a utilizar, es un estudio complementario que en principio se va a aplicar en pacientes críticos, puesto que si el paciente está estable, se sobreentiende de que no se requiere una gasometría. Pero si tenemos un paciente muy delicado, muy inestable, inconsciente o en shock, entonces tenemos que hacerle una gasometría, ¿ya? Eh, bueno, como dice su nombre, la gasometría es la medición de gases en sangre arterial. Es una prueba que nos permite analizar la cantidad de gases que tenemos en la sangre y también nos permite ver el estado metabólico. Este estado metabólico se conoce como estado ácido-base. El principal componente del estado ácido-base viene a ser el pH y el bicarbonato. Cuando tenemos una gasometría, lo primero que tenemos que ver es el pH y el bicarbonato. Eso nos va a orientar sobre el estado ácido base o el estado metabólico que tiene el paciente. Pero no solamente nos va a orientar en ver el estado ácido base, también nos va a ayudar a ver el estado pulmonar, la función pulmonar. Cabe señalar que con una gasometría no solamente vemos la función renal, sino también podemos ver la función pulmonar. Por fisiología, ustedes recordarán que tenemos dos funciones. Una función oxigenatoria, perdón, con esto más vamos a ver si hay para añadir. Creo que ya no hay más participantes. Con esto más y luego ya no, porque luego, como se darán cuenta, igual nos perjudican en la clase, ¿no? Los que se atrasan. Ya. Entonces, la función pulmonar, chicos, conlleva dos partes, un estado ventilatorio y un estado oxigenatorio. El estado ventilatorio consiste en ventilar. ¿Qué quiere decir ventilar? Digamos, tenemos un ambiente, el ambiente se ha tornado pesado y ¿qué hacemos? Abrimos la ventana. ¿Para qué? Para que se ventile. ¿Qué quiere decir ventilar? Renovar, sacar el aire viejo y poner un aire nuevo. Eso es ventilar, limpiar prácticamente. ¿Y el cuerpo qué ventila? El cuerpo ventila o se limpia de CO2. Sabemos que por el ciclo de Krebs y el metabolismo aeróbico se metaboliza lo que es el oxígeno y tenemos el desecho de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono tiene que eliminarse y se elimina como gas de dióxido de carbono por la ventilación. Y la otra función del pulmón es la oxigenación. ¿En qué consiste la oxigenación? En introducir al cuerpo oxígeno. Entonces, con una gasometría vemos el estado ácido base, que es la función renal, y vemos el estado ventilatorio, que es la función pulmonar.
No podemos confundirnos que ventilación y oxigenación no es lo mismo. Claramente ya hemos detallado, ¿no? Que ventilación es eliminar CO2 del cuerpo y oxigenación es introducir oxígeno a nuestro cuerpo. Acá tenemos a la derecha un gasómetro, que es un equipo electrónico en el cual se introduce lo que es la muestra de sangre, una muestra de sangre heparinizada o anticoagulada, en el cual va a empezar a calcular lo que es la cantidad de bicarbonato, CO2, y en esos valores es el pH. ¿Cómo se toma muestra? La muestra se toma arterial. Ustedes ya en sus prácticas de química y tal vez de otros, de otras han debido hacer ya punciones venosas. Cabe señalar que en este caso no es una punción venosa, es una punción arterial, donde se pone la arteria radial, la cual también es como pedia, ¿no? Del pie, arteria femoral, cuando no es muy perceptible, ¿ya? La punción arterial es una punción bastante dolorosa, chicos, ¿no? De ahí que esto se aplica en pacientes críticos, ¿no? Si el paciente está, automáticamente se entiende que su estado ácido-base, ventilatorio y oxigenatorio están compensados. ¿Qué es el pH? El pH ya lo han visto en bioquímica y es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿Esto qué quiere decir? De que mientras más bajo esté el pH, más la concentración de hidrogeniones, ¿ya? Y eso nos indica que hay más concentración de ácidos prácticamente. Y al revés, si el pH está elevado, quiere decir que hay menos concentración de hidrogeniones, ¿sí? ¿Cuánto es lo normal? El pH, el rango normal es de 7.35 a 7.45, ¿ya? El estado ácido base o metabólico, ya lo habíamos explicado, principalmente participa el riñón. El riñón, acá vemos cómo está balanceando. El riñón, habíamos visto ya en la clase de fisiología, participa en el balance ácido-base, ¿ya? Participa en el balance ácido-base y compensa lo que es el organismo. Esto mediante una eliminación de hidrogeniones. Lo que hace el riñón es eliminar hidrogeniones. ¿Mediante qué? Mediante la orina. Por eso nuestra orina es ácida. ¿Por qué? Porque contiene hidrogeniones. Hidrogeniones que elimina el riñón. Si un riñón está enfermo, no va a eliminar hidrogeniones. Va a empezar a retener hidrogeniones y esto va a conllevar a un pH bajo o acidosis, ¿ya? Entonces, de ahí parte la función renal, que participa en la eliminación de hidrogeniones. Pero no solamente el riñón participa en la eliminación de hidrogeniones, sino también participa en la reabsorción de bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato es un anión. ¿Qué es un anión? Es un elemento químico que tiene una carga negativa. ¿Qué es un catión? Un catión es un elemento químico que tiene una carga positiva. Entonces el riñón elimina cationes como el hidrogenio y reabsorbe aniones como el bicarbonato. Esa es su función principal, o es una de las funciones del riñón que participa en el equilibrio ácido-base. El estado oxigenatorio y el estado ventilatorio. Acá tenemos el estado oxigenatorio. Como podemos ver, el aire contiene 21% oxígeno, ¿no? El 21% a nivel mundial. ¿Sí? Oxígeno. ¿Y qué hace este oxígeno? A través de la tráquea, bronco, bronquiolo, alveolo, llega hasta el capilar, ¿no? Y por gradiente de concentración pasa, de donde hay mayor concentración, pasa a donde hay menor concentración. ¿Hacia dónde? Hacia la hemoglobina. Y ellos se encargan de, perdón, y la hemoglobina con los glóbulos rojos se encargan de transportar el oxígeno, ¿sí? Esa es la oxigenación. Y la ventilación, también en este mismo gráfico vemos, está llegando sangre desoxigenada rica en CO2. Y por gradiente de concentración, de donde hay mayor concentración, va a pasar a donde hay menor concentración y va a difundir lo que es el dióxido de carbono. Y en cada exhalación o expiración se va a eliminar dióxido de carbono. Esa función exhalatoria se conoce como ventilación y la función inhalatoria como oxigenación, ¿no? Dos procesos diferentes. Acá vemos lo que es la ventilación. La ventilación está dada también por los músculos músculos ventilatorios, que en realidad la ventilación viene a ser un proceso pasivo. Nuestros músculos trabajan en la inspiración, se han estirado en la inspiración, se da lo que es la eliminación de dióxido de carbono. Entonces, ¿el pulmón juega un papel importante en el pH? Sí, porque si el pulmón está sano, va a eliminar CO2 y si se elimina CO2, el paciente está compensado. ¿El riñón juega un papel? Sí. Si el riñón está compensado, va a eliminar hidrógeno
de bicarbonato compensado él. ¿Ya? Entonces, eso quiero sintetizar. El tema de pHs y ustedes ya lo han visto ya en bioquímica, es un tanto complejo, pero nosotros no lo vamos a teorizar, lo vamos a hacer un poco más práctico y más sutil, y lo que nos interesa saber, ¿no? Lo que es riñón y principalmente. Valores de los 735 a 745, de 80 a 100, la presión parcial de oxígeno, eso es a nivel del mar. La presión de dióxido de carbono de 35 a 45, la saturación de 95 a 100 y el 22 a 25. Estos valores no los tenemos porque nosotros no estamos en Potosí. Potosí, ¿cuánto de altura tiene? A ver, alguien que participe, por favor. ¿Saben a cuánta altura estamos Estamos acá en a Potosí? 4.000 metros sobre el nivel del mar, doctor. Muy bien, estamos a 4.000 metros. Entonces, como estamos a 4.000 metros, no podemos aplicar, chicos, estos valores. El día de mañana ustedes se van a ir a la playa, van a ir, qué sé yo, a Argentina, Chile, puede ser citar o Guavir. Entonces, si se quedan en esos lugares planos a nivel del mar, sí pueden aplicar estos valores. Pero si estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, no se aplica. Ustedes saben, eso igual se aplica en la hemoglobina. No es lo mismo la hemoglobina a nivel del mar que la hemoglobina de la altura. Entonces, lo mismo aplica en la altura. ¿Ya? Son otros los valores. Acá tenemos los valores, acá tengo el artículo. Esto ya lo estamos viendo en las prácticas, con el grupo que ya hemos pasado práctica hemos visto ya lo que es el tema de los valores. Acá es el artículo, ¿no? Es un artículo que lo pueden encontrar en internet, se llama Gasometría arterial en residentes de gran altura. Este es un estudio que lo ha hecho el doctor en El Alto. El Alto es una ciudad, como ustedes saben, es un municipio del departamento de La Paz que está igual a 4.000 metros, 4.020 o 4.080 más o menos, casi igual que nosotros está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en pacientes sanos de esa altura han hecho esta gasometría, ¿no? Estos valores. Que han hecho de 7,43 en la media, en un rango de 7,39 a 7,47. ¿Ya? Está bien, no varía mucho, ¿no? Pero la PO2 sí varía, miren chicos, el límite inferior es 50 y el límite superior 67. Si comparamos de 80 a 100 es mucho la diferencia. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque a mayor altura es menos la presión barométrica, es menos. Como disminuye la presión barométrica, también disminuye la presión parcial. Eso explica por qué cuando llegan la gente de Santa Cruz o de Tarija o de Argentina aquí a la altura, les cuesta respirar. E incluso nos dicen, falta el oxígeno. No falta el oxígeno. La concentración de oxígeno es lo mismo en todo el mundo, del 21%. Entonces, ¿por qué les costará respirar? Lo que está disminuido acá es la presión barométrica. ¿Qué es la presión barométrica? Es la columna de aire que está sobre una superficie. Obviamente a mayor altura es menos esta columna. Entonces, estas personas cuando llegan acá a la altura les cuesta respirar. ¿Por qué? Porque hay menos presión. Entonces, ¿qué sería el término técnico? No es que hay menos oxígeno en la altura, lo que hay en la altura es menos presión. Al haber menos presión, ellos sienten pues esa disnea y falta de oxígeno, pero aclararles que no falta el oxígeno. Entonces ustedes dirán, ¿por qué la presión de oxígeno es más baja? Porque la presión barométrica en la altura es más baja. ¿Cuánto es el valor? De 50 a 67. Entonces, miren, si yo me hago ahorita una gasometría y me sale mi PO2 de 65, 65 está bien, está bien. Pero si aplicamos acá a la altura, no, pues resulta que estoy hipoxémico, pero no estamos a nivel del mar, estamos en la altura. Esa es la aclaración importante que tenemos que hacer. El tema de la presión parcial de dióxido de carbono, lo propio. Su valor no es de 35 a 45, va de 23 a 29, incluso de 25 a 35 en otro estudio, ¿no? Pero igual, ese es el valor. Miren, 10 puntos. Aquí han dicho de 35 a 45 y acá es menos, desde 23 hasta 30 incluso podemos aceptar acá los valores en la altura, ¿ya? ¿Por qué el CO2 es menos? La misma respuesta. La presión parcial de dióxido de carbono es menos en la altura porque la presión barométrica en la altura es menor. Esa es la respuesta.
El bicarbonato, lo propio, lo propio. Si es 22, 26 a nivel del mar, aquí ¿cuánto es? De 18 a 22. Y la saturación también, ustedes han debido usar pulsoxímetros. ¿Cuánto saturamos acá? 88, 89. Pero si nos vamos a nivel del mar, ahí recién vamos a saturar pues 95 o 100. Entonces, reiterarles las veces que sea necesario, estos valores no se aplican en la altura. A no ser que se vayan a nivel del mar, ahí recién van a aplicar estos. El día de mañana se van a ir a estudiar a Sucre, otros son los valores. Se van a ir a Santa Cruz, otros son los valores. O se van a la playa, recién se aplican estos valores. ¿Ya? Entonces, esto de la gasometría es un tanto dinámico en base al lugar donde estemos. ¿Sí? Bueno, dentro de lo que es los trastornos, tenemos 4 trastornos: la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Facilito, no es complejo leer una gasometría. Solo tenemos 4 trastornos, nada más. ¿Cuándo hay acidosis metabólica? Como dice acá, cuando el bicarbonato está bajo. Al estar el bicarbonato bajo, los hidrogeniones están altos. Y al estar los hidrogeniones altos, ¿qué pasa? El pH baja, ¿no? Nunca se olviden, es un balance invertido, ¿no? Acá nuevamente, acá. El pH baja y hay aumento de hidrogeniones, ¿no? Eso es acidosis. Entonces, acá tenemos un pH bajo por un aumento de hidrogeniones que va a generar un bicarbonato bajo. Eso que se llama acidosis metabólica. Y va a tratar de tener una compensación. Las compensaciones son lo contrario. Si la acidosis hace que baje el pH, ¿qué hará subir? La alcalosis, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene una acidosis metabólica, ¿con qué va a compensar? Con una alcalosis respiratoria, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿cuál es la respuesta compensatoria de una acidosis metabólica? La alcalosis respiratoria. ¿Qué se conoce como alcalosis respiratoria? Un CO2 disminuido, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los pacientes que están acidóticos? Empiezan a respirar profundo. Así empiezan a respirar profundo. ¿Qué están haciendo? Están eliminando CO2. ¿Para qué? Para provocar una alcalosis. Una alcalosis que compense la acidosis que está presentando, ¿ya? Entonces, fácil. Una acidosis metabólica, que es un bicarbonato bajo, un pH bajo, compensado con una alcalosis respiratoria o CO2 bajo, ¿ya? Esto no lo tienen tanto que memorizar, es más de razonamiento. ¿Qué es la alcalosis metabólica? Alcalosis, ¿no? Su nombre ya lo dice, pH alto. Miren, pH alto. ¿Cómo está el bicarbonato? El bicarbonato obviamente va a estar alto, alto. ¿Y con qué va a compensar? Vemos el trastorno primario y es el revés, lo revés, ¿no? Lo contrario. La alcalosis, ¿qué es lo contrario? Una acidosis. Lo metabólico, ¿qué es lo contrario? Respiratorio. Entonces, ¿con qué va a compensar una alcalosis metabólica? Con una acidosis respiratoria. Aquí dice CO2 alto, pero la CO2 alto se conoce como acidosis respiratoria. Obviamente, chicos, si mi paciente está haciendo una alcalosis que hace subir el pH, ¿qué tiene que hacer el paciente para compensar? Una acidosis. ¿Para qué? Para que el pH se compense. ¿Ya? Y si el trastorno es metabólico, obviamente la compensación va a ser respiratoria. Perdón. Ahora, otro tipo de acidosis, la acidosis respiratoria. Ya habíamos dicho, ¿no? Acidosis, pH bajo. Respiratorio, ¿qué está fallando? El pulmón principalmente. ¿Qué está existiendo? Un CO2 alto, ¿no? Un CO2 alto. El CO2 es un ácido, es un ácido. Al aumentarse el ácido, ¿qué pasa con el pH? Todo ácido que se aumenta, el pH baja, ¿no? Entonces, lo mismo, es una acidosis respiratoria, ¿no? Facilito. Dos tipos de acidosis, la metabólica y la respiratoria. Ahora, ¿con qué va a compensar? Vemos que es acidosis respiratoria. Ahí está lo contrario. Pues. Es una acidosis que va a compensar con una alcalosis y es un trastorno respiratorio que va a compensar con una alcalosis metabólica. ¿Ya? Entonces, la acidosis respiratoria es un CO2 alto con pH bajo. ¿Y qué va a compensar? Con un bicarbonato alto. ¿Cómo se conoce este bicarbonato alto? Como alcalosis metabólica. Miren, ahí mismo está el nombre. Este cuadro es lo que lo tienen que analizar para comprender. Y por último, alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria se entiende como un CO2 bajo, ¿ya? O sea, todo lo contrario a la acidosis respiratoria. El CO2 está bajo, bajo está el CO2, o sea, el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono bajo hace una alcalosis. ¿Qué hace la alcalosis? Hace que el pH aumente.
¿Cuál va a ser su compensación? Vemos aquí, y la alcalosis va a compensar con una acidosis. Y el trastorno respiratorio va a compensar con algo metabólico. Entonces, va a compensar con una acidosis metabólica, que es un bicarbonato bajo. ¿Ya? Entonces, estos chicos al principio va a ser un poco complejo, pero ya luego lo vamos a ir repasando, analizando, y no es nada complicado. Vamos a ir definiendo. La acidosis respiratoria. Perdón, ocurre por un aumento en la producción de ácidos. ¿Ya? Eso es un dato muy importante en medicina. Hay un aumento en la producción de ácidos. ¿Qué ácidos? Puede ser lactato. ¿Ya? ¿El lactato de dónde viene? ¿Quién sabe? Saben ustedes por bioquímica, ¿de dónde viene el lactato? Han debido escuchar. Ácido láctico también se conoce. El lactato o ácido láctico viene del metabolismo de la glucosa, o sea, del metabolismo anaeróbico. Cuando el cuerpo está en shock, ¿qué quiere decir? Que hay una hipoperfusión. Una hipoperfusión. Esa hipoperfusión de hipoxemia tiene que ser compensada por un metabolismo anaeróbico. En este caso, se va a consumir lo que es glucosa. Y el consumo de glucosa va a dar lugar a la producción de lactato. ¿Qué es el lactato? Es un ácido. El aumento del ácido que va a llevar a acidosis. ¿Sí? Las cetonas, ¿de dónde viene? Viene del metabolismo de las grasas. Si estamos frente a un paciente diabético que no puede metabolizar glucosa y que le falta, qué sé yo, oxígeno por un estrés, entonces va a empezar a requerir más energía. ¿De dónde? De las grasas. Y al consumirse las grasas se va a producir cetonas. Estas cetonas son ácidos, ¿no? Como el ácido hidroxibutirato, el acetato, son ácidos. Entre el acúmulo de ácidos, ¿a qué va a llevar al paciente? A acidosis, pero acidosis metabólica, ¿ya? Por un lado, se considera el aumento de ácidos. Por el otro lado, puede ser por una disminución en la eliminación de ácidos. Ya habíamos dicho, ¿quién es el principal órgano de eliminar ácidos? Es el riñón. Si el paciente tiene una injuria renal aguda, va a ser una acidosis. O si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, va a ser también una acidosis, ¿ya? Y también pues, se puede dar por una pérdida de bicarbonato, ¿ya? Entonces acá en el lado derecho tenemos las causas más comunes de acidosis, ¿no? La acidosis láctica, que ya hemos hablado que puede ser post-shock, shock hipovolémico, séptico, cardiogénico, lo que ustedes se imaginen. La cetoacidosis, que es algo muy común por diabetes descompensada. La insuficiencia renal, la intoxicación por aspirina o por metformina, que va a llevar a acidosis, ¿no? O una rhabdomiólisis, ¿no? Que es una destrucción del músculo estriado. Cabe señalar que esta acidosis va a estimular el centro respiratorio y va a generar una respiración de Kussmaul. Como hace rato yo respiraba. Pasa que estos hidrogeniones van a ir al centro respiratorio y va a empezar a estimularse este centro respiratorio y el paciente va a tener esa respiración característica. De ahí que a todo paciente que le vean respirando rápido, sospechar, ¿no? Este paciente estará acidótico, posiblemente esté acidótico y por eso está haciendo una respiración de Kussmaul. ¿Y qué va a generar esta acidosis? No solamente va a generar falla respiratoria, va a generar falla cardíaca, hipotensión, que es presión baja, puede ser taquicardia en un inicio, a nivel neurológico va a generar mucha vasodilatación, va a llevar a cefalea, estupor y coma. Entonces, mucho ojo con la acidosis metabólica, es algo muy complicado. ¿Qué es la alcalosis metabólica? La alcalosis metabólica es una entidad menos frecuente. En un hospital, sobre todo en una emergencia o una terapia, van a haber muchas acidosis, ya sea por trauma, por shock, por cetoacidosis, por falla renal, por falla en la hipercloremia, o sea, producida por muchas soluciones, o sea, van a haber muchas acidosis. Y la alcalosis es algo menos frecuente, ¿ya? Pero se ve en los hospitales. ¿Y qué es la alcalosis? Es un pH alto y un aumento del bicarbonato. Esa es la alcalosis metabólica. A menudo se va a acompañar de una hipocloremia. ¿Qué quiere decir hipocloremia? Bajo cloro. El cloro es otro anión, chicos, muy importante en nuestro cuerpo. Y si el anión cloro empieza a bajar, el anión bicarbonato empieza a subir, ¿ya? Acá igual lo propio, ¿no? Acá. Si el anión cloro empieza a subir, el anión bicarbonato va a bajar. Por eso decíamos acá por una pérdida de bicarbonato. ¿Ya?
Entonces, el cloro y el bicarbonato son aniones que se acompañan, ¿ya? Pero el descenso de uno genera el aumento del otro. Entonces, ¿qué características va a tener el paciente con alcalosis metabólica? Hipocloremia e hipopotasemia. Entonces, si el paciente va a perder cloro, ¿qué va a tener? Principalmente deshidratación. Va a tener vómitos, diarrea y deshidratación. Entonces, fácil la pregunta. ¿En quiénes vamos a ver más la alcalosis? En pacientes deshidratados. En pacientes deshidratados que no puedan hidratarse. Y ustedes dirán, ¿hay pacientes deshidratados que no puedan hidratarse? Sí, son los grupos vulnerables, como los niños y los ancianos. Uno de nosotros puede tener, qué sé yo, algún vómito o alguna diarrea. ¿Qué vamos a hacer? De forma consciente o inconsciente, vamos a la cocina, tomamos un vaso de agua y nos vamos hidratando. O mejor aún, podemos hacernos, qué sé yo, una sal de deshidratación, o tal vez esos famosos Gatorades o Powerades, ¿no? Que no es lo ideal, pero bueno, por lo menos tiene electrolitos. Entonces reponemos. Pero un niño, un anciano, no tiene mucho esa capacidad de poder hacer, entonces se van deshidratando. Y esa deshidratación, ¿qué les va a llevar? A una alcalosis metabólica. En el laboratorio clarito va a estar su cloro, va a estar bajo y su potasio también va a estar bajo, ¿ya? Entonces, como dice acá, este agravamiento de la alcalosis va a estar dado por una disminución de lo que es la eliminación de bicarbonato. Va a haber alto bicarbonato en ese paciente. ¿Y por qué va a haber alto bicarbonato? Lo que habíamos dicho. Sobre todo por una deshidratación, que es lo más común, y lo más extraño va a ser una hipopotasemia por hiperaldosteronismo. La aldosterona es una hormona que tenemos en el organismo que retiene sodio y elimina potasio. Entonces, al haber hiperaldosteronismo, va a haber gran retención de sodio y va a haber mucha eliminación de potasio. Esa eliminación de potasio va a generar disturbios y va a llevar a una alcalosis, ¿ya? Pero con el concepto que quiero que se queden es que la alcalosis metabólica está dada principalmente por deshidratación, ¿sí? Deshidratación. Acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria, como su nombre ya lo indica, ¿no? Es un aumento del CO2. Este aumento del CO2 se conoce como hipercapnia. Si yo en el examen les pongo hipercapnia, capnos es de CO2, de dióxido de carbono, entonces clarito su nombre, hiper. Aumento del CO2 en el organismo, eso es hipercapnia, ¿ya? ¿Qué va a ocasionar la hipercapnia? Una disminución del pH, porque no se olviden que el CO2 es un ácido y la acumulación del ácido genera una disminución del pH. La causa más común va a ser una hipoventilación. Esta hipoventilación quiere decir una disminución en la frecuencia y en la ventilación del paciente. O sea, el paciente va a estar o muy sedado, o va a estar inconsciente, o no va a poder respirar, o va a tener problemas pulmonares, pero ahí va la situación, una hipoventilación, ¿ya? Lo que habíamos hablado en la primera diapositiva, CO2 es sinónimo de ventilación y es inversamente proporcional. A más CO2, obviamente, hay menos hipoventilación, ¿ya? Entonces hay una hipoventilación, o sea, el paciente ese pulmón no está pudiendo cumplir una de sus dos funciones, que es ventilar, está fracasando, se llama insuficiencia ventilatoria también. ¿Por qué? Porque se está acumulando CO2. ¿Y este CO2 qué va a ocasionar? La misma clínica de la acidosis, ¿no? Cefalea, edema cerebral, coma, taquicardia, hipotensión, entonces va a ser, genera mucho, mucho daño las acidosis a nivel del organismo, ¿ya? Alteraciones en la ventilación. Aquí están los ejemplos. Puede ser obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Puede ser en el caso del síndrome de apnea del sueño que se da en los pacientes obesos. Puede ser en los pacientes EPOC que tienen bronquitis crónica o enfisema. En los pacientes con edema pulmonar o fibrosis. Esos son problemas pulmonares. También puede haber enfermedades torácicas, ¿no? Polineuropatías, puede ser también el tema de miastenia gravis, puede ser también trastornos electrolíticos como hipopotasemia, que no deja funcionar lo que es el músculo, o pueden ser enfermedades como el Guillain-Barré, ¿no? Una estenia gravis, ese tipo de enfermedades generan hipoventilación. Y alteraciones del centro respiratorio, o sea, esto es a nivel central ya. Esto quiere decir de que el centro respiratorio está deprimido. ¿Por qué? Puede ser por hipotiroidismo severo, puede ser por intoxicación por benzodiazepinas. Hay gente, ¿no?, que intenta autosuicidarse, entonces ahí consumen lo que son benzodiazepinas o antidepresivos. Entonces, o el alcohol también, un exceso de alcohol, intoxicación de alcohol,
puede llevar a una hipoventilación y a un grado de acidosis. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, ahí está la afectación ventilatoria a nivel pulmonar, a nivel muscular y a nivel del centro respiratorio, ¿ya? Las causas son variadas, pero con una anamnesis ya vamos a dar el diagnóstico, ¿no? ¿Y qué será la alcalosis respiratoria? Igual está sencillo, es un incremento del pH por una disminución del CO2. Esto se conoce como hipocapnia. Y todo lo contrario, está provocado por una hiperventilación. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente no va a estar ni somnoliento ni hipoventilando. Todo lo contrario, puede ser que esté muy vigil y va a estar con respiraciones rápidas, ¿no? Y profundas, ¿no? Tal vez como las de Kussmaul que les decía, ¿no? Incluso puede ser que tenga convulsiones o arritmias. Es muy peligroso el tema de las alcalosis. De ahí que les doy para tarea el tema del efecto Bohr, ¿ya? Me van a leer para la siguiente clase qué es el efecto Bohr. El efecto Bohr es algo que está muy relacionado con el tema de la alcalosis y afecta en la oxigenación. Y eso me tienen que describir. Y en la clase les voy a preguntar, efecto Bohr, ¿ya? Esa es la tarea que tienen para la siguiente clase. Este efecto Bohr está provocado por la alcalosis, ¿ya? ¿Por qué va a estar provocada la alcalosis? Puede ser por tromboembolismo pulmonar, puede ser por una neumonía que estén estimulando al paciente, por un edema pulmonar o por las grandes alturas, ¿no? A medida que van subiendo, van más hiperventilando, 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 o una anemia. Ese tipo de enfermedades van a generar lo que es hipoxia y la hipoxia va a generar hiperventilación. O sea, ¿qué quiere decir? Que estás respirando rápido. Puede haber alteraciones a nivel central también, como encefalitis, meningitis, un tumor cerebral, que va a hacer que el paciente esté hiperestimulado, y si está hiperestimulado, obviamente va a respirar rápido, rápido. Y otros componentes psiquiátricos, tal vez, ¿no? Como el tema de la ansiedad, el estrés, o también componentes patológicos, como puede ser el dolor, la fiebre, la sepsis, o el embarazo también que se ha visto, o el paciente que está conectado a máquina que no está bien ventilado. ¿Cuánta es la frecuencia normal? La frecuencia respiratoria de nosotros es de 16. ¿Qué quiere decir? 16 ciclos por minuto. Pero si a un paciente lo intubo y lo pongo 30 de frecuencia respiratoria o 40 de frecuencia respiratoria, me estaría pues rayando y estaría generando mucha hiperventilación. Y esa hiperventilación, ¿a qué va a llevar? A una alcalosis. La alcalosis lo va a descompensar, lo puede provocar convulsiones, arritmias o hasta el famoso efecto Bohr, ¿no? Que tienen que leer. Eh, ¿Cuáles son los trastornos? ¿No? Lo que habíamos visto hace rato, una acidosis metabólica, que es un bicarbonato bajo con pH bajo. ¿Compensado con qué? Con una alcalosis respiratoria. La alcalosis metabólica, que es un bicarbonato alto, un pH alto, ¿compensado con qué? Con una acidosis respiratoria. Fácil, es lo contrario nomás la compensación. Una acidosis respiratoria es un CO2 alto, con un pH bajo. ¿Con qué va a compensar? Con una alcalosis metabólica, ¿no? O sea, un bicarbonato alto. Y una alcalosis respiratoria, que es un CO2 bajo, con un pH alto, ¿con qué va a compensar? Obviamente, si el pH es alto, con una acidosis, pero en este caso metabólica, ¿ya? Esos son los trastornos ácido-base, simplemente son 4, son sencillos, los simples. ¿Cómo se interpreta? Tenemos una gasometría y lo primero que tenemos que ver es el pH. Si el pH está por debajo de 7.35, facilito, acidosis. Dentro de las acidosis tenemos dos tipos, o acidosis metabólica por bicarbonato bajo, o acidosis respiratoria por CO2 alto. ¿Sí? Ahí está, ahí tenemos. Si el pH está por encima de 7.45, obviamente estamos en una alcalosis. Y las alcalosis puede ser o alcalosis metabólica por un bicarbonato alto o una alcalosis respiratoria por un CO2 bajo. ¿Ya? Y si el pH está entre 7.35 y 7.45, podríamos decir que sí está normal o puede ser que el trastorno esté compensado. Resulta que el paciente sí tiene una acidosis, pero está compensando con una alcalosis, por eso el pH está normal. O el paciente tiene una acidosis que está compensando, respiratoria, que está compensando con una alcalosis metabólica y por eso el pH está normal, ¿ya? Obviamente un pH normal es lo que nos interesa, pero también dentro del pH normal tenemos que saber si tiene algún trastorno. Puede ser que, es de seguro que tiene el trastorno y que está compensado. ¿Por qué está compensado? Porque el pH está dentro de rango. Si el pH está fuera de rango, el trastorno es descompensado. Ustedes preguntarán, doctor, ¿cómo diferenciamos un trastorno descompensado de un trastorno compensado? Es viendo el pH. Si el pH está en rango, el trastorno está compensado, sencillo. Si el pH está fuera de rango, o muy alto o muy bajo, el trastorno está descompensado. Está facilito, ¿no? Y los trastornos descompensados graves son estos, ¿no? Un trastorno ácido base mixto.
Se llama mixto porque tiene las dos acidosis. Resulta que este paciente tiene acidosis respiratoria y tiene acidosis metabólica. ¿Qué está fallando? Está fallando el pulmón y está fallando el riñón. O sea, el trastorno es grave. Este se va a caracterizar porque el pH va a estar muy bajo. No va a ser un pH de 7,1. O va a ser, perdón, no va a ser un pH de 7,2, va a ser 7,1 o 7,0. Va a ser un CO2 alto, un bicarbonato bajo, es una acidosis mixta. ¿Cuál es la causa? Un paro cardíaco, ¿no? O sea, algo grave, ¿no? O sea, este paciente va a fallecer. Tiene el pulmón y el riñón totalmente paralizados. Un edema pulmonar grave, una acidosis metabólica, una falla renal, un shock séptico. Ese tipo de trastornos puede generar trastornos mixtos, ácidos. Perdón. Una alcalosis mixta. Una alcalosis mixta se llama aquella alcalosis respiratoria más una alcalosis metabólica. ¿Esto qué quiere decir? De que el pH está muy alto, o está 7,6 o 7,7. Obviamente ambos extremos llevan a la muerte. Entonces, si ven, como les digo, si ven un pH dentro del rango, no pasa nada, ¿no? Es un trastorno compensado. Si está muy bajo, posiblemente acidosis, perdón, acidosis mixta, que es algo grave, alta probabilidad de muerte. Y si vemos un pH alto, posiblemente estamos frente a una alcalosis mixta y el trastorno también es algo grave, ¿no? En este caso puede ser una insuficiencia hepática, más una deshidratación, un paciente intubado que esté deshidratado y obviamente es algo grave esa situación, ¿ya? Entonces aquí obviamente está fallando también lo que es el riñón, está fallando también lo que es el pulmón y un paciente con fallo pulmonar y fallo renal, la probabilidad de fallecimiento es alto. Por eso la importancia de aprender a leer gasometrías, porque en nuestras prácticas van a ver todo paciente renal tiene una gasometría. Y todo paciente renal, ya sea agudo o crónico, tiene que tener siempre una gasometría y tienen que saberlo interpretar. Pero ya saben la interpretación, no son con valores a nivel del mar, son con valores a nivel de nuestra altura. Hasta ahí, si tuviesen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, para ir concluyendo, vamos a ver esta última parte de lo que es imagenología, para lo cual igual requiero su atención, porque vamos a ver imágenes de ecografías, para lo cual ustedes ya tienen que, bueno, obviamente ya saben, ¿no? Porque ya han llevado en radiología en tercer año, pero vamos a hacer un recuerdo pequeño. La ecografía, chicos, tiene un avance muy importante. Hoy en día la ecografía es el estetoscopio del médico, ya casi ni auscultamos, directamente vemos los pulmones por ecografía, vemos el corazón por ecografía, podemos ver el cerebro por ecografía, podemos hacer muchas cosas por ecografía, ¿ya? Y en este caso el riñón también se puede ver, se lo puede observar. Acá tenemos un riñón, que es un riñón del lado derecho, ¿por qué? Porque acá está el hígado, ¿ya? Este es un riñón normal, tenemos las tres partes del riñón, lo que es la corteza, que está ahorita como el marcador, esta imagen isoecogénica. Tenemos lo que son la médula, que son las pirámides de Malpighi, que son estas imágenes hipoecogénicas. Y tenemos lo que es el seno renal, que es la parte más interna, que es esta imagen hiperecogénica, ¿ya? La corteza aloja a los glomérulos, la médula aloja a los túbulos y el seno renal aloja a los vasos, ¿no? Entonces ahí tenemos una definición sencilla de la anatomía renal, ¿ya? Y la característica principal, como ustedes pueden ver, que la corteza tiene que ser isoecogénica igual a la del hígado, siempre se compara a la del hígado, ¿ya? Acá tenemos las dimensiones, la dimensión tiene que ser de 10 a 12 centímetros, el parénquima tiene que ser 2 centímetros, y dentro del parénquima este se divide en dos. Lo que está aquí adentro es la médula, y lo que está aquí afuera es la corteza, ¿ya? Igual acá, miren, esta es la misma gráfica, la misma imagen anatómica. Acá afuera está la corteza, acá adentro tenemos a la médula, que son las pirámides de Malpighi, y más adentro todavía tenemos al seno renal. El seno renal es un tejido adiposo conjuntivo que está rodeando vasos, nervios y uréter del riñón, ¿ya? Entonces se puede ver anatómicamente mediante la ecografía estos segmentos del riñón, ¿ya? ¿Y para qué dirán ustedes? Para ver si hay lesiones renales. Dentro de las injurias se dividen en tres. Una injuria renal prerrenal, una injuria renal parenquimatosa y una injuria renal
postrenal. Acá tenemos un riñón sano, ya totalmente sano. Resulta que este paciente de la izquierda tiene una hemorragia gástrica, ha presentado lo que es una úlcera gástrica, entonces una hemorragia digestiva alta ha presentado. Tiene una CREA de 2, pónganle, y una urea de 100. ¿Qué tipo de injuria es este? Es una injuria prerrenal. ¿Y por qué dirán que digo prerrenal? Porque ecográficamente estoy viendo el riñón y veo que tiene una corteza que es igual a la del hígado, o sea, es isocogénica, es normal. Entonces, si el riñón no está tocado, obviamente es una injuria prerrenal. Acá a su derecha tengo una paciente lúpica que tiene síndrome nefrítico, tiene un derrame pleural, está con falla renal. Esta paciente tiene una glomerulonefritis, ¿no? Ya sea por laboratorio y todo, pero tenemos aquí la característica de que su corteza está hiperecogénica. ¿Cómo se dan cuenta? Porque estamos comparando con la del hígado y claramente se ve esa diferencia de densidad. Nunca se olviden que la corteza del riñón tiene que ser igual a la del hígado, pero acá vemos claramente la diferenciación, ¿no? Una corteza hiperecogénica. Entonces, si la corteza está hiperecogénica, quiere decir que está inflamada. ¿Y qué contiene la corteza? Ya hemos dicho, contiene los glomérulos. Entonces, ¿qué tipo de injuria será esta? Esta es una injuria parenquimatosa, ¿ya? Es una injuria parenquimatosa, que quiere decir que es una injuria del parénquima renal, ¿ya? Del parénquima renal. Perdón. Entonces, facilito. Con una ecografía me doy cuenta si la injuria es prerrenal o si la injuria es parenquimatosa. Pero no solamente la ecografía, ya el antecedente clínico me va a decir, ¿no? Es una hemorragia este paciente. Ah, es prerrenal. Es un síndrome nefrítico, me dicen. Es glomerulopatía. Ah, si estamos hablando de glomérulo, el daño ya es pues parenquimatoso. Es una injuria parenquimatosa. Y también tenemos aquí las postrenales. ¿Qué quiere decir una postrenal? Como pueden ver acá en su gráfico anatómico, existe una obstrucción del uréter, usualmente puede ser por tumores, pero la causa más común es por litos, piedras, cálculos renales, y empieza a acumularse la orina. Este acúmulo de orina se conoce en urología como hidronefrosis. Pero en nefrología, desde el punto de vista funcional, nos lo llamamos como injuria postrenal. Vean cómo está dilatado. No hay el seno. Normalmente tenemos que ver 3 densidades: corteza, médula y seno. Sí se ve corteza algo, sí se ve muy detallada la médula, mas no se ve nada de la corteza, ¿no? Ya hemos dicho que la corteza tiene que verse así. Entonces, estamos frente a una hidronefrosis. Esta hidronefrosis es una obstrucción. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no es ni prerrenal ni renal. El problema en este caso es postrenal. Entonces, dense cuenta, chicos, cómo con una ecografía nos orientamos si la injuria es prerrenal, renal o postrenal, ¿no? Aquí vemos claramente que están dilatadas los senos, los cálices menores y mayores. Este manejo no es tanto por nefrología, este manejo es por urología. Se tiene que hacer una desobstrucción. Desobstruyendo esto, va a mejorar bastante lo que son los riñones, ¿ya? Entonces la ecografía nos ayuda, nos orienta. Pero no solamente nos va a orientar para un contexto agudo, sino también para un contexto crónico. Miren, acá igual tenemos un riñón sano de 10 centímetros de largo, 5 de ancho, 3 de espesor. Y al lado tenemos un riñón de un paciente diabético, de un paciente hipertenso, que está entrando a hemodiálisis. Resulta que este mide 6 centímetros, 4 de ancho, 2 de espesor. Se ve una atrofia. Una atrofia bilateral se va a interpretar como una enfermedad renal crónica, ¿ya? Obviamente la embriología nos dice, ¿no ve? Órgano que no se utiliza es órgano que se atrofia. Y aquí la ecografía, claramente vemos que el seno está bien, está normal, las médulas ya están medio desaparecidas y la corteza ya ni se ve la corteza. Miren, la corteza aquí abajo ya no se ve la corteza. Entonces, esta atrofia de la corteza nos indica que están atrofiándose los glomérulos. ¿Este será un proceso agudo? No, este es un proceso crónico. Entonces, resulta que no teníamos datos, el paciente está inconsciente y tenemos esta ecografía. ¿Qué vamos a decir? ¿Que es agudo o crónico? Con esta ecografía decimos que es crónico. Resulta que llega un familiar o despierta el paciente y nos dice que sí. Nos cuenta que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que ya le habían hablado de diálisis. Entonces, fácil, es una enfermedad renal crónica. Entonces, miren cómo la ecografía nos orienta bastante. Obviamente, el principal arma del médico es la anamnesis, pero con la ecografía complementamos bastante. Y ya por ir acabando, acá tenemos lo que es una litiasis, ¿no? Aquí vemos una litiasis, aquí hay piedras que pueden ser en los cálices menores, en los cálices mayores o hasta en el uréter. Esto va a generar un cólico, que es un dolor muy intenso a nivel renal. Y acá vemos el lito, ¿no? Un lito grande, gigantesco, que provoca sombra.
refuerzo adelante y sombra atrás. ¿Qué se llama eso? Lito. Es una litiasis renal. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos va a servir la ecografía? También para diagnosticar este tipo de patologías, que en este caso es un lito grande, porque también hay litos pequeños que no se pueden ver en ecografía. En ese caso se hace otro tipo de estudios, que eso ya lo vamos a ir detallando cuando veamos litiasis. Con eso estaríamos concluyendo todo el tema de exámenes complementarios y bueno, quiero agradecerles por su atención. Si tuviesen alguna duda o alguna consulta. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, una consulta. Es referente a lo que vendría a ser a los gasómetros de acá que se tienen en los laboratorios de Potosí. ¿Esos ya están estandarizados a la altura o nosotros, en base a los resultados, debemos ajustarlo lo que vendría a ser a los límites de referencia que se tienen en base al artículo que nos